¿Compartes el mismo nombre con alguno de tus familiares? ¿Con un tío, con un abuelo, con alguno de tus padres? ¿O te has dado cuenta que en ocasiones estás repitiendo algunos de los patrones, ya sea en las relaciones, en las finanzas, en los roles o en las profesiones? Quédate que vamos a explorar el mundo del transgeneracional. Bienvenidos a este espacio de conciencia, soy Viviana Lozada. Hoy quiero sumergirme en un tema que a mí me parece absolutamente fascinante y revelador, y es el tema del transgeneracional. El estudio del transgeneracional es una herramienta que busca comprender cómo estas memorias de nuestro clan o de nuestro árbol genealógico influye desde el inconsciente en nuestra vida cotidiana. Partamos de la premisa que no heredamos únicamente la parte física o los rasgos físicos y la genética, sino que heredamos también esa parte psíquica y esa parte emocional de nuestro clan. Ya les había contado que para poder entrar en este juego de la humanidad tenemos como un kit de inicio que está compuesto por la información de la evolución de la humanidad y la información de nuestro transgeneracional o de nuestro árbol genealógico. ¿Y para qué me sirve a mí esa información fuera de ser un kit de inicio? O sea, ¿qué influencia tiene dentro de la vida cotidiana toda esta información de mi clan? Dentro de la psicogenealogía se demostró que existe una memoria compartida dentro del mismo clan familiar. ¿Y entonces esto en qué consiste? Pues que por repetición inconsciente yo puedo estar viviendo situaciones que mis ancestros no pudieron resolver o que les quedaron pendientes. O puedo traer también lealtades invisibles. Las lealtades invisibles son patrones inconscientes que nos llevan a repetir las mismas cosas de nuestros antepasados. Por ejemplo, imaginemos por algún momento que todas las mujeres de mi familia tienen problemas en las relaciones y son infelices en el amor. Eso me lleva a mí desde el inconsciente a buscar siempre parejas que me hagan absolutamente infeliz y que yo no sea feliz en el amor, porque por lealtad a ese sufrimiento que ellas han tenido en el pasado, yo no quiero ser la única del clan que finalmente es feliz. Así que yo comienzo a repetir estas historias para seguir siendo fiel al clan. Evidentemente todo esto se hace de manera inconsciente. ¿Cómo se trabaja el transgeneracional? Pues evidentemente con un árbol genealógico. ¿Y qué necesitamos? Las fechas que se puedan repetir, nombres que se estén repitiendo, algunos secretos, tabús, tradiciones, normas que se vayan pasando de familia en familia. Entonces, toda esta información es la que nos va a ayudar después a nosotros mismos a ver claramente y a ponerle conciencia qué es lo que yo estoy repitiendo desde mi clan, qué es lo que yo estoy trabajando que no es mío, pero que traía en esa primera carga de información con la que yo empecé a jugar y de la que tengo que hacerme cargo. Y como el propósito que yo tengo con este canal es compartirles mis experiencias, mis vivencias y el cómo me han servido las herramientas que tenemos disponibles ahí, pues si a ustedes les resuena, tomen esto que les voy a contar como un ejemplo, como un espejo para que los acompañe a que ustedes vayan y miren su transgeneracional, sus raíces, ese inconsciente que los ha estado acompañando desde que nacieron y desde que empezaron a jugar este juego. Recuerden que ya les había mencionado antes una frase de Jung que decía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Está justamente en el video de la ley del espejo, que si no lo han visto, los invito a que vayan y la miren. Y sí, es que esa frase también se aplica aquí en este tema del transgeneracional. Desde mi punto de vista, la manera más fácil para empezar a desenredar este transgeneracional es analizando el nombre. Mira primero si tu nombre es un nombre que se puso en honor a tu abuelo, en honor a tu papá, en honor a algún tío fallecido. Entonces mira primero de esa carga. Yo recuerdo cuando estaba en España, esto es muy fuerte porque en España muchas familias por tradición al primogénito o primogénita le heredan el nombre del papá, de la mamá o de un abuelo o de una abuela. Así tengan que cambiarle de género. Por ejemplo, si el abuelo se llamaba Claudio, la chica se llamará Claudia
o viceversa. Si la abuela se llamaba Claudia o la madre se llama Claudia, pues el chico se llamará Claudio. Entonces ese cambio de vocal no cambia la información que trae de su transgeneracional, que ha heredado. No, esa vocal no cambia. ¿Y qué pasa cuando yo heredo el nombre de mi abuelo, de mi papá o de mi tío, de algún familiar que esté vivo? Pues que me voy convirtiendo como en su doble. Cuando me heredan el nombre, me lo heredan pensando en que me van a dar las virtudes de esa persona. Pero lo que a veces obviamos es que desde el inconsciente también estamos heredando los bloqueos, los miedos y los problemas emocionales que no ha podido resolver hasta ese momento. Si por el contrario, cuando a mí me pusieron el nombre, ese nombre era de algún familiar que ya había fallecido, lo que se espera es que yo viva lo que esta persona no pudo vivir o que yo repare ese dolor, el conflicto o las cosas que él no pudo reparar. Podríamos creer que para heredar esa carga emocional y energética del nombre del ancestro, debemos llamarnos exactamente como él, pero no. A veces la información inconsciente del transgeneracional es mucho más sutil y no necesitamos llamarnos exactamente igual. Con que llevemos uno de los nombres o con que el nombre del ancestro esté incluido dentro de uno de nuestros nombres es suficiente. Como por ejemplo en mi caso, mi abuela materna se llama Ana o se llamaba Ana y yo me llamo Viviana. Ese es mi primer nombre. Entonces, mi transgeneracional fue muy sutil a darme la información. La abuela materna es una de las figuras más importantes dentro del árbol genealógico porque es la que más carga emocional trae. Claro, es la que transmite esa carga emocional a través de los óvulos. Así que el hecho que yo tuviera el nombre de mi abuela incluido en mi primer nombre era una invitación directa a revisar cómo había sido su vida emocional, sus relaciones, si había tenido una vida de abuso, si había sido sumisa, si había abandonado sus propios proyectos sacrificándose por otros. Y cuando empiezo a revisar y empiezo a ver mi vida, oh sorpresas, oh sorpresas las que se lleva uno cuando se empieza a dar cuenta que está viviendo la vida de la abuela Ana y no la mía propia. Dentro de mi árbol genealógico traigo también un trauma sistémico de silencio. Yo les contaba la otra vez en un video súper cortitito que hice para Instagram y para YouTube. Mi tío, el hermano de mi abuelo paterno, era sacerdote y utilizaba la iglesia para hacer política. Como no podían callar a mi tío y por más que la otra contraparte, el otro equipo político, lo amenazaba y le insistía en que se callara y no siguiera haciendo política, mi tío no escuchó, entonces terminaron por amenazarlo y por decirle, si sigues hablando de más, vamos a terminar dándote donde más te duele. Y la gente cuenta, y todo el entorno cuenta, que la persona favorita de mi tío era justamente mi abuelo paterno. Así que lo que más le dolía a mi tío y con lo que finalmente podían callarlo era tocándole eso que más le dolía, que era justamente asesinarle a mi abuelo. La cuestión es que el asesinato se produce delante de mi padre cuando él tenía 2 años y medio y delante de mi tío menor, del tío más pequeño, perdón, que tenía justamente 6 mesecitos. Podría creerse que estos eventos no tienen ningún impacto en ningún miembro de la familia, porque, bueno, estaban pequeñitos, no son conscientes, es lo que tendemos a decir, o eso ya se les olvidará, pero vibracionalmente y energéticamente la impronta de eso que ha sucedido quedará registrado en todo el clan familiar. Y justamente esa primogénita de esa persona que estuvo presenciando ese asesinato, o sea, mi padre, viene a esta vida a hablar y a comunicar. Y ahora empiezo a entender por qué yo tenía esa necesidad de hablar y yo sentía una expansión gigante cada vez que yo hablaba de estos temas, cada vez que yo por alguna razón tenía que hablar o explicar frente a otras personas estos temas, pero al mismo tiempo sentía un freno impresionante que era algo interno que me decía,
ni se te ocurra abrir la boca, ni se te ocurra mostrarte, ni se te ocurra expresar abiertamente cómo es que tú piensas, porque por experiencia del clan familiar, ellos me estaban protegiendo y traía ese freno, vamos a decirlo, ese freno vibracional que me decía, si hablas, alguien va a sufrir las consecuencias de eso que tú vas a hacer. Así que por más expansión que yo sintiera, hasta que yo no viera ese dolor que había sufrido mis ancestros y la carga emocional que se había generado en ese momento, hasta que no la viera, no la sanara, no la liberara y le pusiera orden a toda esa información, yo no fui capaz de enfrentarme a una cámara. Y es así de fuerte. Realmente todo el trabajo que he tenido que hacer, el trabajo interno que he tenido que hacer para venir hasta aquí a hablar con ustedes, es un trabajo que realmente no se ve, porque ha sido un trabajo muy profundo, ha sido realmente traspasar las barreras de los miedos impuestos desde mi linaje por protección de la vida, por pura supervivencia. Entonces, si ustedes tienen alguna emoción que sienten que los está frenando y que no saben de dónde es ni de dónde viene, vayan y revisen por qué viene, desde dónde viene. ¿Alguno de sus ancestros vivió una situación parecida o ustedes la están repitiendo? Vayan y revisen, vayan e investiguen. Y hay una anécdota que es súper graciosa, porque resulta que cuando yo estaba pequeña, mis primos más mayorcitos, para hacerme llorar, lo único que tenían que hacer era decirme, eres la hija del tío rico, eres la hija del tío rico. Y eso era suficiente para que yo me largara a llorar. Yo recuerdo que mi tía siempre les decía, pero ¿para qué le dicen eso si saben que ella siempre termina llorando? Y no se imaginan la frustración que yo sentía cuando estaba niña, que yo decía, pero es que yo no entiendo por qué no puedo controlar que esa frase a mí me ofenda. Yo no entiendo, o sea, es como algo fuera de mí me está diciendo, llora por esto y no sé qué es. Cuando fui a revisar realmente mi transgeneracional y me apoyé en la parte astrológica, porque la astrología es algo que me encanta y me sirve como carta, como un mapa que me va acompañando en la investigación de mi propio viaje. Y entonces cuando fui a comparar me di cuenta que justamente mis ancestros, varios de ellos, han hecho votos de pobreza. ¡Qué curiosidad! Porque resulta que, claro, les conté, el hermano de mi abuelo es sacerdote y las hermanas, dos hermanas de ellos, o sea, de mi abuelo y de mi tío, eran monjas. Y por tradición, la familia Lozada es una familia de sacerdotes. Vaya novedad. Todos sabemos que para poder entrar en estas órdenes religiosas, casi siempre tienen que hacer un voto de pobreza, porque se cree que la materialidad o las cosas estas mundanas nos va a alejar de la espiritualidad y nos va a alejar de Dios. Y el renunciar a todas estas cosas materiales me va a acercar y me va a llevar más cerca de Dios. Vaya telita para cortar, como dicen en España. Fue sorpresivo y no me lo esperaba, pero ahí entendí, yo decía, entendí porque era decir, ahora entiendo por qué yo me sentía ofendida, pero no entendía por qué me estaban ofendiendo. Yo sabía que esa ofensa no era para mí, pero sin embargo a mí me dolía y yo terminaba llorando. Ahora lo entiendo. Ya, ya está, ya está, ya vamos solucionando esa parte. Vamos poquito a poco, porque esto del transgeneracional es ir tirando cositas y te van saliendo y te van saliendo y te van saliendo otras. Preparando este video he descubierto unas cosas que digo, no las había visto, no las había visto y cada vez vas profundizando más y cada vez vas encontrando no había visto esto. Así que es súper interesante.
Las fechas son súper importantes dentro de la investigación del transgeneracional. Así que siempre investiguen y miren las coincidencias o las cercanías dentro de las fechas. Las fechas de nacimiento, las fechas de fallecimiento, los eventos importantes, todo eso les va a dar una información grandísima. Les voy a poner un ejemplo y les voy a contar por qué. Mi abuelo fue asesinado un noviembre. A partir de ahí, mi abuela paterna evidentemente tuvo que huir con sus hijos y empezó a ir de familia en familia y de ciudad en ciudad. Mis padres se casaron en noviembre. Yo viajé por primera vez a Suiza en noviembre. Y a partir de ahí, la mayoría, por no decir que el 70% de las mudanzas que he hecho y de los cambios de país, los he hecho en noviembre. Así que ahí había algo que tenía que ir a revisar. Ahí tenía información de la que me tenía que ir y hacer cargo. Posiblemente algunos de ustedes mirando su transgeneracional vayan a decir, bueno, es que yo el de mi papá o el de mi mamá, cualquiera de los dos, no tengo que irlos a revisar porque finalmente mi papá no se encargó de mí. Mi papá abandonó a mi mamá cuando yo nací o cuando mi mamá quedó en embarazo y yo no tengo nada que ver con él, o sea, no tengo nada, no le debo nada. Lamento informarles que ustedes no nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo y que sí o sí traen la información genética de ese padre que ustedes no quieren aceptar y del que ustedes están divorciados, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando yo no acepto esa energía que viene de papá? Pues no voy a tener la energía para emprender, la energía para el trabajo, el éxito viene del padre. Estoy bloqueando mi trabajo, mis proyectos, mi forma de ganar dinero, mi forma de desarrollarme profesionalmente. ¿Y qué pasa cuando yo no tomo la energía materna? Cuando yo no tomo esa energía que me ha dado mi madre. Porque puede ser que yo no necesariamente me haya peleado con ella, pero no puedo tomar esa energía por algo que haya sucedido o por algún evento que yo haya vivido con ella. Entonces eso quiere decir que la abundancia básica, la salud, la fertilidad, esa capacidad de disfrutar del presente, voy a tenerlo bloqueado hasta que no tome esa energía que me da la mamá y que me da esa línea materna. Hay otras cosas muy bonitas dentro del transgeneracional cuando uno empieza a estudiarlas y es que, por ejemplo, así como la familia Lozada es una familia de sacerdotes, de monjas, de personas que fue entregada a la iglesia y esto, también existen familias que conozco que dicen los que lleven este apellido son de mal genio. No, no es que sean de mal genio, es que han heredado el mismo comportamiento y por aprendizaje y por imitación van creándose esa lealtad de si yo llevo este apellido, aprendo a comportarme como el clan y como el resto de la manada y termino actuando como ellos. A mí me pasó algo muy curioso investigando justamente el transgeneracional porque una de mis tías, ella es muy orgullosa diciendo que los Alvarados, por la línea de mi mamá, los Alvarados somos peleones y los Alvarados no nos dejamos. Y resulta que investigando no son los Alvarados. Eso venía de la bisabuela, porque la bisabuela era quien barría y trapeaba con todo el mundo. Y el abuelo era una persona absolutamente noble y demasiado sumisa que aguantaba todo lo que la bisabuela quisiera hacer y decir de él o con él. Pero como evidentemente lo que heredamos fue el apellido del bisabuelo, entonces se cree que son los Alvarados, pero en realidad llevamos el apellido del abuelo, pero lo que habíamos heredado era el comportamiento y la forma de reaccionar de la abuela.
Y desde ese entonces cargamos esto de que los alvarados somos así y lo vamos repitiendo y lo vamos replicando generación tras generación y resulta que no son los alvarados, eso viene por otro lado y por otra línea del árbol genealógico. Datos interesantes con los que uno se encuentra cuando empieza a investigar, cuando se ocupa de uno mismo y de ponerle conciencia a las cosas que le pasan en la vida cotidiana. Si hoy en día estás viviendo una situación en cualquier ámbito de tu vida y es algo que tú, por más que intentes y por más que trates de hacerlo de diferentes maneras, siempre te da el mismo resultado, te invito a que vayas y revises tu árbol genealógico y cuando lo encuentres y la mires, mírala con el mayor amor del mundo. Tus abuelos, tus padres, tus ancestros hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento. Ahora es tu responsabilidad hacerte cargo y ponerle orden a ese desorden transgeneracional que traes. Cuando reconocemos, sanamos y liberamos esa información que veníamos repitiendo en nuestro transgeneracional, se libera de ahí hacia atrás toda esa carga y de ahí hacia adelante les quitamos la carga a la generación que viene después de nosotros. Hay algo muy bonito que sucede cuando se empieza a trabajar con el transgeneracional y es que así como te mostraron tus ancestros que había algo que trabajar, te muestra también cuando se empieza a liberar. Y es que yo no soy la única que tengo el nombre de la abuela Ana puesto o en el nombre o acompañando otro nombre. Y resulta que es que las dos últimas bisnietas que han nacido del linaje de la abuela materna se llaman Victoria. Creo que la abuela Ana nos ha mandado un mensaje claro. Ya hemos logrado liberar al menos esa parte que traíamos con el nombre de la abuela. Ya no necesitamos repetirla y ahora se llaman Victoria. Así que yo los animo a que si les resuena el tema, se sumerjan en este mundo del transgeneracional que es fascinante. Van a descubrir cosas maravillosas de su linaje y cosas dolorosas también. Tómenlo con el mayor amor del mundo, transfórmenlo, transfórmense ustedes, mejoren su vida, háganse cargo de eso que el linaje les está mostrando y si ustedes lo están viendo, es porque ustedes tienen la capacidad de hacerse cargo de eso. Espero que este video les haya gustado y los acompañe a transitar su propio transgeneracional para que empiecen a liberar esas lealtades invisibles y la próxima vez que tomen una decisión, la tomen desde su propio ser, no desde una lealtad invisible hacia alguien del transgeneracional. Así que les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.